Felicidades, tu hijo tiene trastorno de atención. Programa de entrenamiento para trabajar con el trastorno de atención en niños y en adolescentes. Terapias alternativas con sus respectivas técnicas aplicables para convivir en armonía con el adolescente que presenta trastorno de atención. Introducción. La presente obra fue creada con finalidad eminentemente social. Aspira a tener utilidad para padres, maestros y estudiosos. En cierta parte puede atribuírsele el carácter de subjetiva, pero esta es una condición deliberadamente buscada, brindando la oportunidad, además de manejar conceptos teóricos adquiridos por excelentes investigadores sobre la materia. Es del conocimiento general que las terapias alternativas cada vez más cobran fuerza en el ámbito profesional. Esto hace que el tema de la presente obra haya despertado la necesidad de plasmar conjuntamente una sección de terapias alternativas al alcance de cualquier lector. La investigación brinda una representación del problema que viven los adolescentes, padres, maestros, relacionadas todas ellas con hacer más comprensible y familiar las terapias que pueden ser aplicadas al llamado trastorno de atención o TDA. Es evidente que entre más conocimientos tengamos sobre este tema, más capacitados estaremos para el trato con estos jóvenes. Heridas emocionales y baja autoestima son nuestra clara necesidad de experimentar un trabajo más profesional con este grupo. Si la etapa de la adolescencia por sí misma resulta complicada para el mundo del adulto, los jóvenes con trastorno de atención y además hiperactividad representan todo un reto para la sociedad. Se pretende por ello con este trabajo desglosar de forma sencilla este complejo problema. Siempre he pensado que los jóvenes son la base del futuro de nuestro país. Descubrir alternativas para convivir con ellos es un reto y un compromiso que personalmente he decidido adquirir. Prólogo. El presente trabajo trata de reunir todo dato que represente un haz de disciplina en el tratamiento alternativo del llamado trastorno de atención o TDA. Nos hemos detenido en la presente obra para hablar del trastorno de atención en su sentido general primeramente. Como nos daremos cuenta, el estudio del trastorno de atención en los adolescentes tiene un origen no tan remoto. Se trata de un estudio hasta el momento con sistematizaciones parciales con el tiempo y el espacio. Un área de investigación que todavía no ha creado una fuerza o un poder, aunque ya ha establecido principios generales porque estuvo en la condición histórica de hacerlo. El presente libro parte de la inquietud de responder las siguientes cuestiones. ¿Qué es exactamente el trastorno de atención? ¿Cómo se manifiesta el trastorno de atención en los adolescentes? ¿Podría tratarse el trastorno de atención con terapias alternativas? De ser así, ¿qué terapias alternativas serían las más recomendables para tal efecto? ¿Podrían trabajar en equipo padres, maestros y adolescentes? Esta obra no pretende resolver el problema, pero sí contribuir a promover la inquietud para buscar nuevas alternativas de manejo de la situación. Generalmente, cuando se desarrolla una obra sobre el tema del trastorno de atención, suelen ser textos con un sello de complejidad, contrastando tristemente con el poco interés por comprenderlo. Es propósito primordial tratar de llenar los vacíos con la presente obra, pero hacerlo con sencillez y llaneza. Así como resolver las siguientes preguntas. Los adolescentes con trastorno de atención pueden ser tratados con terapias alternativas, generándose un trabajo de equipo entre padres, terapeutas, maestros y adolescentes. En nuestro medio, el estudio por el trastorno de atención solo se preocupa por el comportamiento como el objeto de estudio, por lo que ahora nos interesa demostrar la trascendencia de mejorar nuestro entendimiento de las circunstancias que envuelven a estos jóvenes.
La presente obra se encuentra al margen de prejuicios que son precisamente juicios a priori. Creo firmemente que el trastorno de atención en niños y adolescentes es un objeto de estudio científico profundo, que existe gran aporte profesional en este campo, que es importante comprender el desenvolvimiento y transmitir todo ello sistemáticamente mediante un proceso simple a padres, maestros y tutores. El presente trabajo de investigación es sintético, integrado por aportaciones de ideas prácticas aplicables en forma sencilla por cualquier persona que simplemente pretenda acercarse a estos jóvenes. Con todo propósito, se ha elegido el título, pues el trastorno de atención en los adolescentes es motivo de disfunción en muchas familias. Su naturaleza es causante como consecuencia de un trato poco cálido con estos jóvenes, agravando con ello el problema. El trastorno de atención ha sido objeto de reflexión de investigadores, mas lo que pretende es acercarlo a un aspecto más humano, mejorando las condiciones de convivencia de estos jóvenes en su entorno más cercano, llámese familia, escuela o grupo social. Los jóvenes con TDA viven momentos difíciles, requieren de apoyo y unidad, convicción profesional y conciencia. El profesionista, padre, maestro, sin ninguna actitud de amor a los jóvenes, siembra más confusión y rebeldía en los mismos. Esta obra tiene un propósito primordial, que la sociedad conozca algunas terapias que dé forma a lo que tienen de duda para convertirlo en respuesta. Aplicar estas terapias en un trabajo de investigación con la opción de aprender aún más con la experiencia. Se pretende constituir una guía práctica de trabajo para estudiar el llamado TDA en los niños y adolescentes. Capítulo 1. Concepción integral del trastorno de atención. Percibo la necesidad de tratar a los padres y maestros para que la evolución de los adolescentes con trastorno de atención sea más efectiva. Blanca Mercado. 1.1. Ubicación del problema. Una tarde llegó a mi consultorio Javier, un chico de 14 años, despeinado, desfajado y con mirada de pocos amigos. Lo habían expulsado de la secundaria y tenía serios problemas con sus padres. Entró a la oficina en silencio absoluto. Después de unos instantes le pregunté por qué había asistido a la sesión. Me obligaron, contestó. Te doy mi palabra, le dije, que no tendrás que asistir a la fuerza. Traté de disminuir su tensión. Tú y yo solo trabajaremos esta sesión y te prometo dejarte libre. Asintió con la cabeza y para sorpresa de sus padres terminó su taller de 15 sesiones y con gusto suele visitarme aún después. Ya no como paciente, sino como un joven emocionado en contar su testimonio a los otros chavos que como él no entienden lo que les pasa. Javier me permitió acercarme no solo a él, sino a muchos otros jóvenes. Solo cuando respetas su espacio, cosa que muchos adultos no suelen intentar, lo logramos. Ubicándonos. El trastorno por déficit de atención, también conocido con las siglas TDA, es un trastorno de origen neurológico que conduce en muchas ocasiones a situaciones familiares de riesgo para los adultos y menores que componen el núcleo familiar. La prevalencia es muy significativa, ya que el TDA es un tipo de trastorno con el que se nace y que se conserva de por vida. Pero ¿cómo convivir de modo adecuado con estos adolescentes para controlar las consecuencias negativas de su conducta? Como falta de concentración, de regulación, de actividad física
o en el control de respuestas impulsivas, baja autoestima, depresión, ansiedad, dificultad en establecer o mantener relaciones sociales con los iguales, padres, hermanos, profesores, dificultad en la realización de los estudios, adicciones, entre otros. Me llama en particular la atención de que habiendo mucha información sobre el tema, esta se presenta de forma compleja y poco accesible para la mayoría de los padres o maestros, lo que implica el poco interés en la participación dentro del proceso. Para mí, es importante que incluso el propio adolescente sea sujeto activo en el mismo. Entre más accesible hagamos la información, mejores resultados aspiraremos a ver en el tratamiento respectivo, sin olvidar que este trastorno en la adolescencia puede derivar de no ser adecuadamente atendido en diversas psicopatologías o trastornos tales como trastorno del control de los impulsos, trastorno antisocial de la personalidad, fobias, entre otros. Todo ello lo va haciendo más complejo, por lo que sugiero comenzar ubicándonos en el contexto. ¿Qué es el trastorno de atención? El trastorno por déficit de atención es un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético. Es un trastorno conductual muy prevalente que, de acuerdo con las investigaciones de las cuales haremos referencias, afecta a la población juvenil. El TDA como entidad clínica se encuentra recogido en la Clasificación Internacional de Enfermedades suspiciadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas a nivel mundial con la denominación de trastorno de la actividad y la atención. Antecedentes del trastorno de atención. ¿Qué representa el trastorno de atención para los involucrados? Sin exageración, uno de los desafíos más intensos que se presentan a padres, maestros y formadores que trabajamos con adolescentes con trastorno de atención es la controversia y conflicto en las relaciones o convivencia. El TDA se caracteriza por la impulsividad de quien lo padece, lo cual genera problemas interpersonales claves en un buen desarrollo personal. En la etapa de la adolescencia, esto tiene, a mi punto de vista, repercusiones muy serias en todos los ámbitos, por citar algunos, su autoestima y desarrollo social. ¿Desde cuándo? Hace un siglo, el doctor George Frederick Steele, pediatra inglés, realizó un estudio de 43 niños en los que observó falta de atención en los mismos. Por lo tanto, trató de analizar su control moral. Observó un cuadro de conductas desafiantes que presentaban los niños como conducta desafiante, es decir, retar a padres y maestros a pesar de un buen manejo de sus límites. Desobediencia, no importa que las instrucciones fueran lo suficientemente claras. Agresividad, ante cualquier mínima provocación. Crueldad, con otras personas y con los animales, sobre todo acompañada de una aparente falta de conciencia. Actividad rencorosa, parecía que el mínimo problema se hacía más grande. Falta de honestidad, mentir era muy sencillo para estos pequeños. Tendencia a tener accidentes, pues parecía que todo riesgo estaba a su alcance. No obstante de sus observaciones y dudas, llegó a concluir que todo ello no dependía únicamente de la forma de educar al niño en su familia, sino algo adicional, que antes no se había observado y que para él obedecía a un origen biológico. En 1917, una epidemia en niños de Inglaterra presentaron los mismos síntomas que describió el doctor Steele, a lo que llamó trastorno conductual. Y así la relación entre el trastorno de atención y daño cerebral quedó establecida. En 1923 se realizaron estudios profundos y se agregaron nuevas características, como atención déficit, actividad irregular, impulsividad.
En 1940 se definió como daño cerebral mínimo porque no siempre es perceptible por los estudios. En 1968 se acuña el nombre de disfunción cerebral mínima, término que persistió hasta 1980, fecha en el que trastorno de atención adquirió el nombre de trastorno. En el momento actual se utiliza la denominación trastorno por déficit de atención. ¿Cómo es el diagnóstico? Actualmente no existen pruebas biológicas que establezcan el diagnóstico de manera específica. Se establece por criterio clínico, con instrumentos de evaluación que ayudan al diagnóstico y además aportan información fundamental para establecer el tratamiento y las pautas de intervención más adecuadas al caso específico. La presente obra surte efectos de guía orientadora a partir de un diagnóstico profesional, por lo que con la presente investigación pretendemos reforzar la necesidad de un correcto diagnóstico previo realizado por los profesionistas correspondientes antes de implementar un tratamiento. Sin embargo, las terapias y técnicas propuestas por la presente tesis son, al ser alternativa, una posibilidad en el aumento de la concentración y la asertividad en los adolescentes con trastorno de atención o sin él. Causas que generan el trastorno de atención. La investigación realizada por la institución referida al principio del capítulo ha mostrado claramente que el TDA es altamente genético y la mayoría de los casos de TDA se heredan. De hecho, el TDA es hereditario al igual que muchas características físicas como la altura o el color de ojos. El TDA es un trastorno cerebral y los síntomas mostrados en el TDA están asociados con muchas áreas específicas del cerebro. Los patrones de crianza y la intervención familiar podrían ayudar a reducir el impacto de los síntomas del trastorno de atención o podrían hacer que se agraven. Sin embargo, los métodos de crianza no causan el trastorno de atención. Algunos adolescentes con TDA no fueron diagnosticados en la infancia y empiezan a batallar con este trastorno a medida que aumentan las exigencias normales en la adolescencia. Los padres y los profesores pueden sospechar que los síntomas del TDA podrían estar contribuyendo con estas luchas. Para los adolescentes que no fueron diagnosticados en la infancia, diagnosticar el TDA en la adolescencia puede ser más complicado. La principal razón es que al fin de cualificar para un diagnóstico del TDA, los síntomas deben estar presentes de alguna manera antes de los 7 años. El recuerdo retrospectivo de los síntomas puede ser difícil para los adolescentes y los padres. Varios tipos de profesionales pueden diagnosticar el trastorno de atención, incluidos psicólogos escolares, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, clínicos, enfermeras, practicantes, neurólogos, psiquiatras y pediatras. En especial, dirijo el presente trabajo de investigación a los adolescentes, porque esta etapa representa ya por sí misma un reto. Si a ello agregamos los síntomas del TDA, es todo un caos. Consecuencias de vivir con el TDA. Algunos de los trastornos más comunes que experimentan los adolescentes con TDA son dificultades con conductas perturbadoras que se caracterizan por un patrón de comportamiento desobediente y desafiante, así como por el rechazo a cumplir con lo que se le pide y las normas, así como las dificultades de entablar relaciones. Todo esto causa estrago y daño a la gente y a los animales. Una investigación realizada por Angoit A. Costello en su obra de niños y adolescentes que muestran trastorno de atención con hiperactividad, nos afirma: estos jóvenes son 10 veces más propensos a experimentar trastornos por comportamiento perturbador. En este momento no existen respuestas claras disponibles para explicar por qué los adolescentes podrían experimentar estas afecciones. El TDA en los años de la adolescencia. Los adolescentes con TDA, según han podido observarse en 20 años de práctica profesional,
llegan a sentir vergüenza o a ser estigmatizados por su diagnóstico. Es posible que los adolescentes prefieran negar que tienen TDA, porque tener TDA podría hacer que un adolescente se sienta diferente al resto de sus compañeros, por lo que prefieren creer que sus síntomas se van a desvanecer o van a desaparecer con la edad. Es importante que los padres de adolescentes expliquen a su hijo con TDA que esta afección no se debe a ningún error que haya cometido y que no se trata de un castigo. El TDA es similar a cualquier otra afección médica, como el asma o la visión deficiente. Los adolescentes con TDA suelen tener preocupaciones relacionadas con su autopercepción y ser más vulnerables a una baja autoestima que sus compañeros. Por ello, para mi punto de vista, es importante hacer que los adolescentes se involucren en sus actividades favoritas y en aquellas en las que se sientan exitosos, pues esto podría constituir un agente poderoso para revertir las preocupaciones. Cuando los adolescentes sienten que tienen éxito y confianza en sí mismos en un aspecto de su vida o en su capacidad, estas sensaciones pueden a menudo extenderse a otras áreas de funcionamiento, tales como el rendimiento académico, ya que por todos los rasgos antes descritos, no es difícil visualizar las dificultades de los adolescentes con TDA para tomar apuntes, concentrarse en la clase, ordenar su material de trabajo, entre otras cosas. También he observado que los adolescentes con TDA suelen requerir atención y concentración, ya que algunas veces son rechazados por sus compañeros, lo cual nos resulta sorprendente por la etapa en la que están inmersos. Por si fuera poco, el funcionamiento en el hogar también se ve alterado. Me he dado cuenta que cuando una familia tiene un adolescente con TDA, se caracteriza por mayor cantidad de conflictos entre padres y adolescentes. Criar a un hijo con TDA puede ser altamente estresante. Ser padres implica ponerles ciertas exigencias a los hijos. Cuando un padre asigna de manera repetida un deber a los hijos o a los adolescentes, niños o adolescentes, y estos las incumplen por falta de atención, falta de interés o de capacidad, con frecuencia se produce una intensificación de la negatividad. En este ciclo, el padre podría dar sermones, gritar, castigar y el adolescente responder con ira, desobediencia o otros comportamientos negativos. A medida que esta situación ocurre repetidas veces, más exigencias e infracciones menores a las normas pueden llevar a un crecimiento de la negatividad en el hogar. Una fuente adicional de conflicto en el hogar es que los adolescentes con TDA necesitan a menudo más supervisión y ayuda en cuanto a la organización que otros de su misma edad. En una etapa de desarrollo en la que desean más libertad e independencia, comunicarnos con claridad siempre es importante. Esto incluye la definición clara de normas y expectativas, así como del establecimiento de recompensas y consecuencias acordes con las actuaciones. Tipos de tratamientos aplicables al TDA. Desafortunadamente, en estos momentos no existe una cura para el TDA y el tratamiento se centra en el manejo de los síntomas. Aunque la forma de presentación del TDA puede variar con la edad, los adolescentes con TDA necesitan tratamiento para tratar estos síntomas y en algunos casos podrían requerir tratamientos en la edad adulta. La educación, siento en lo personal, es un componente necesario para cualquier tratamiento y ofrece a los adolescentes y a su familia las herramientas para entender este trastorno y su proceso, lo cual lo hace menos complicado. Es probable que muchas familias reciban esta educación en el momento en que su hijo es diagnosticado con TDA por primera vez. Esta educación puede dirigirse a los padres, sobre todo si el niño fue diagnosticado a una edad muy temprana. A medida que aumente la capacidad de su hijo para entender su diagnóstico y responsabilidad para con el tratamiento, es necesario que esta educación se dirija cada vez más a su hijo adolescente. La educación debería abordar, según el personal punto de vista, las posibles actitudes negativas hacia el TDA y el tratamiento. Sin embargo, la educación por sí sola no es un tratamiento suficiente, pero es un requisito indispensable en el proceso de recuperación de estos chicos.
¿Cómo crear a un adolescente con TDA? Los adolescentes con TDA enfrentan los mismos problemas que otros adolescentes de la misma edad. El desarrollo de la identidad, el establecimiento de funcionamientos independientes, comprensión de su emergente sexualidad, toma de decisiones sobre drogas y alcohol y la fijación de metas para el futuro. Sin embargo, los adolescentes con TDA podrían enfrentar algunas dificultades únicas para alcanzar con éxito estas tareas del desarrollo. En vista de sus dificultades con el funcionamiento ejecutivo, los adolescentes con TDA podrían necesitar más apoyo y supervisión de los padres que los adolescentes sin TDA. Los desafíos que los adolescentes con TDA suponen para los padres son distintos que los de los niños más pequeños. Por ello, el interés de dirigir este trabajo a la técnica de terapia alternativa en este segmento en especial. ¿Cómo convivir sin problemas con un adolescente con TDA? Quiero recalcar que los síntomas del TDA en niños y adolescentes son los mismos. Son síntomas que deben diagnosticarse como falta de atención y siguen siendo los mismos durante la adolescencia que al principio de la infancia, pero el patrón de síntomas y dificultades podría variar un poco. En la adolescencia algunos síntomas del TDA pueden volverse más sutiles. Sin embargo, las dificultades que experimentan los adolescentes como resultado de sus síntomas, tales como un rendimiento escolar deficiente, podrían intensificarse debido a las mayores exigencias y expectativas del funcionamiento independiente. Es decir, pareciera que padres y maestros esperáramos mucho más de los adolescentes. Algunos de los síntomas más pronunciados en los adolescentes con TDA son dificultades de aprendizaje, no hay cosas que los motiven, si no es tratado adecuadamente abandona los estudios, tiene problemas de ansiedad, rabietas, miedos, depresión, baja autoestima, trastorno de oposición y todo tipo de trastornos de conducta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocerlo? Por regla general, son adolescentes cuyos padres siempre suelen estar en conflicto permanente. Son niños que desde que nacen están inquietos, no duermen bien o lloran. O son distraídos, suelen hablar mucho y aparentemente su desarrollo ha sido normal, pero simplemente es un niño que no podemos llevar a ningún lado sin agotarse, desquiciarse y provocar caos en su entorno, empezando por la familia. ¿Cuándo empieza la etapa? Comienza el fracaso. Los maestros se percatan de que no presta atención hasta el punto de que a veces son enviados a revisar si escuchan bien porque llegan a dudar de que sean sordos. Síntoma de desatención. Algunos de los más comunes son que no prestan atención, son descuidados, suelen ser desordenados en su trabajo, tienen dificultades para mantener la atención incluso en los momentos de juego o diversión. A menudo parecen no escuchar cuando se les habla directamente, parecen tener la mente en otro lugar o como si no nos oyeran. No finalizan tareas escolares, pasan de una actividad a otra sin terminar la anterior, no siguen instrucciones ni órdenes claramente, presentan dificultades para organizar tareas y actividades, desde luego evitan situaciones que exigen una dedicación y concentración, por ejemplo, tareas de papel y lápiz. A menudo extravían objetos necesarios para tareas o actividades y suelen tratar todo sin cuidado. Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pueden dejar las tareas que están haciendo para atender ruidos o hechos triviales que son ignorados por los demás, son olvidadizos en sus tareas cotidianas, también suelen entrometerse o entorpecer los asuntos de los demás. Síntomas personales. Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de la risa al llanto con cierta facilidad, son explosivos, de rabietas constantes, acentuados sentimientos de frustración, baja tolerancia a los problemas, insisten una y otra vez en que se realicen sus peticiones, problemas de relación con los compañeros, desadaptación social, problemas de ansiedad, agresividad, oposición y nunca están conformes. Una vez descifradas las características que pueden presentar,
Aunque evidentemente no todos los adolescentes tienen todas las alteraciones, se puede comprender perfectamente que sean el punto central de las discusiones familiares, puesto que son niños o adolescentes que desquician fácilmente. No siempre se sabe cómo tratarlos, por lo que se producen constantes enfrentamientos en la familia. La falta de atención que ponen en tareas que requieren un esfuerzo sostenido suelen interpretarse como pereza y además en ocasiones podemos encontrarnos con adolescentes que tienen el trastorno, pero que son capaces de estar sin síntomas en una situación nueva, cuando existe mucho control o ante actividades muy interesantes, lo que hace que sus padres piensen que el comportamiento anómalo es voluntario, que para lo que les interesa, bien que se fijan, y esto complica aún más el problema. Estos padres no saben que existe una importancia y una deficiencia en el autocontrol, que tienen bases neurobiológicas, como ya se mencionó. Se les clasifica como adolescentes con problemas de conducta cuando en realidad son jóvenes que necesitan un tratamiento especial y sobre todo y principalmente apoyo para sentirse más aceptados y menos culpables o torpes. Efecto de los llamados tratamientos tradicionales. Se insiste mucho en los efectos secundarios y la posible adicción a la medicación. Pero pasemos a describir lo que ocasiona el medicamento. Insomnio, pérdida de apetito, en ocasiones puede ocasionar también dolores de cabeza y molestias gástricas. El tratamiento psicopedagógico tiene tres grandes fuentes que deben conocerse perfectamente para poder trabajar sobre las diferentes áreas y conductas. La familia deberá tener normas claras y bien definidas, dar órdenes cortas y de una en una, propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin gritos, reconocer el esfuerzo realizado por el niño, aumentar su autoestima, evitar ser superprotectores y no dejarse manipular por sus caprichos, cumplir siempre las consecuencias y las recompensas ante sus acciones, darle pequeñas responsabilidades, aceptarle tal y como es, saber que el trabajo es mucho y que se necesita constancia, fomentar sus puntos fuertes y sus facultades. Pautas escolares. El profesor deberá ser un profesor que comprenda y asimile el trastorno del niño, que sea capaz de sentarse con él y poder comunicarse adecuadamente, darle instrucciones simples y breves, establecer contacto visual con él, darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar que deje las cosas a medio hacer, no se le puede exigir todo a la vez. Se debe desmenuzar la conducta o modificar en pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos. Si comienza por acabar las tareas, se le felicita por conseguirlo y luego que lo intente con buena letra y se valora más tarde que el contenido sea también correcto. Pedirle todo a la vez lo desmotiva porque no puede realizarlo. Alternar el trabajo de pupitre con otra actividad que le permita levantarse y moverse también es bueno. Enseñarle y motivarlo a mantener el orden en su mesa, hacer concesiones especiales, darle más tiempo en los exámenes, indicarle cuándo se está equivocando por un descuido y facilitarle un examen oral de vez en cuando para que descanse de la escritura. Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa ante cualquier esfuerzo que presente, por pequeño que éste sea, premiar las conductas positivas, por ejemplo, haber atendido, levantar la mano en clase, intentar buena letra o contestar sin equivocaciones, con conductas que refuerzan al niño o al adolescente hiperactivo. Dicho refuerzo puede ser un privilegio que se note en la clase. Dedicarles atención especial, reconocimiento, halago público, comentarios positivos en público o en privado para que los oigan otros adolescentes, notas en casa, destacando aspectos positivos, felicitaciones, evitar humillarlo o contestarles de mala gana, evitar insistir siempre sobre todo en lo que hace mal, tener entrevistas frecuentes con los padres para seguir su evolución.
Para mi muy particular punto de vista, el terapeuta deberá orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo. Lamentablemente, pocos terapeutas dedican tiempo y esfuerzo a esta área, que en mi particular punto de vista es fundamental. Darles pautas de conducta y actuación con sus hijos. Esto implica la verdadera orientación. ¿De qué sirve que el adolescente esté bien si solo va a estar bien durante la terapia? Entrenarle a la resolución de conflictos, puesto que como ya se hizo referencia, es de por vida. Entrenarles en habilidades sociales, puesto que suele presentar problemas con los demás, lo que se llama inteligencia emocional. Entrenarles en técnicas de relajación, por razones que explicaré detalladamente en el capítulo que dedico en terapias alternativas. En general, estos adolescentes solo necesitan que seamos conscientes de sus dificultades, de sus limitaciones, que sepamos ya que el déficit de atención es un problema sobre el que aún se está publicando continuos estudios, puesto que aún nos queda mucho por descubrir acerca de sus bases biológicas, la influencia del entorno y las posibilidades terapéuticas. Creo que lo fundamental es que reconozca el síndrome como el tal y se proporcione a padres y maestros los mayores recursos para lograrlo. Las familias suelen ser personas que se desorientan ante el desánimo del comportamiento de sus hijos que tienen trastorno de atención. Si sumamos a esto que ser adolescente es un reto, considero que es importante que tomemos conciencia que entre más recursos tengamos, será mucho, pero mucho mejor. Quiero compartir contigo, antes de terminar el presente capítulo, un cuento que escribí para estos chicos, inspirado en la observación de su trabajo personal. Espero lo disfrutes. El pollito feo. Hace mucho tiempo nació entre la especie de las aves un pollito feo, pelón, miedoso, poco triunfador, contestón, latoso, preguntón, distraído. La señora gallina no recordaba cosa igual en su experiencia de maternidad. El señor gallo discutía constantemente con su esposa. ¿Habrá salido a tu madre? Es que yo no recuerdo haber sido tan inquieto y latoso. ¿Por qué diablos este pollo no es normal, como todos? Mamá gallina y papá gallo estaban desilusionados. El pequeño observaba todo y seguía inquieto. No había día en que no fueran llamados por algún vecino o algún maestro, siempre para quejarse. ¡Qué vergüenza! El señor Gallo decidió no darse por vencido. Comenzó a presionar en el fortalecimiento de su criatura. Vamos a poner a prueba tus pulmones, gritaba. Imítame con todas tus fuerzas. Y el señor Gallo lanzaba un poderoso canto que dejaba al pollo espantado. Vamos, inténtalo, exclamaba enojada el celoso educador. Sígueme, otra vez, 1000 veces, hasta que te salga un canto igual al mío. El pollito intentaba inútilmente obedecer, pues todos sus intentos terminaban en un fatal fracaso. Es cuando surgía la tragedia. Todos gritaban, ¿qué te pasa? Insultos, lágrimas, palmotazos llovían por todo su cuerpo. Y es así como el pollito llegaba a la escuela, donde su experta maestra lo esperaba. ¿Qué pasó, pollito? Ahora qué desastre nos espera contigo. Ese era su saludo de bienvenida. Ven, siéntate junto a mí, pues de otra manera no podré controlarte. La maestra marcaba tiempos que por supuesto el pollito no alcanzaba a cumplir, pues el déficit de atención lo acompañaba. Todos debían someterse a un ritmo que el pollito no alcanzaba por más que lo intentaba. ¡Qué torpe soy!, se repetía a sí mismo, mientras sus compañeros seguían su ritmo. Él siempre terminaba al último, si es que terminaba, y ante la vista de todos no le quedaba más que hacer una broma para justificar su torpeza, lo que desde luego generaba el disgusto de la maestra. Una vez más,
A la mañana siguiente, mandaron a llamar al prestigiado colegio al señor Gallo, quien repetía constantemente al pollito feo: quiero que el día de mañana seas un gallo de provecho, poniendo una cara de pocas ilusiones al ver a su pollito. Se los pongo en sus manos, dijo Papá Gallo a la maestra. No le vendrían mal unos cuantos reportes y regaños para ver si así se despabila. La maestra no hizo repetir la orden y le propinó una ración diaria de gritos desenfrenados. Lo ponía en ridículo cuanta ocasión tenía delante de la clase y bajo cualquier pretexto. Un día, Pollito se contempló en un espejo. Realmente era muy feo. Todos tenían razón. Era el más feo de todos. Pensó que una criatura tan horrible no tenía derecho a estropear a su familia. Tomó una de sus plumas y escribió en una hoja de plátano: queridos papás, no tengo la culpa de que hayan puesto tantas esperanzas e ilusiones en mí. Yo no puedo pedirte que me llames guapo o inteligente. Solo me bastaba que fueras capaz de perdonar mis defectos. Si esto te consuela, estoy arrepentido de haber nacido tan torpe, feo, débil, conflictivo, distraído y tonto. El pollito dejó la carta en el corral y luego apareció armado para poder mostrarse lo que todos pensaban de él: alguien peligroso. En la escuela, donde los vigilantes cumplían su deber de proteger a los otros pollitos de un pollito feo y conflictivo, dispararon hasta verlo morir. Jamás se percataron que el arma de Pollito nunca estuvo cargada. Desde entonces, cada vez que veo un pollito armado entrar por mi consultorio, confío una y otra vez en que el arma no está cargada. Y hasta ahora he acertado. Actividad. Maestros, seguramente tienen más de un alumno con trastorno de atención, pues mundialmente el 10% de la población presenta alguno de los trastornos de atención que te he mencionado. Te sugiero trabajes en tu aceptación y que apliques las técnicas propuestas en la obra. Padres, te recuerdo que si para ti es complicado trabajar con tu hijo que tiene trastorno de atención, para los maestros lo es más. Te sugiero te acerques a los maestros y les des a conocer el proceso. Mantén comunicación abierta con ellos. Verifica. Trabaja con los adolescentes con o sin trastorno de atención. Es un reto para el mundo de los adultos. Mostrarnos seguros, firmes y cálidos da un excelente resultado. Un poco de humor. Un individuo fue a ver al doctor y comentó: me sucede algo extraño. Cada vez que tomo el café me duele alguno de los dos ojos. El médico, asombrado de no encontrar relación entre el dolor y el café, le invita una taza de café al paciente. Ya está, por favor. Se lo entregó. Y bueno, encontró el médico la razón. Cada vez que tome café, señor, quítele la cuchara a la taza. Reflexión. Todo en la vida es estímulo y respuesta. Solo observa tus consecuencias y encontrarás la causa. Tu adolescente actúa como consecuencia a un estímulo de manejo de límites o de una clase aburrida. Capítulo 2. Razones en que descansa la necesidad de implementar el uso de terapias alternativas en el trastorno de atención. Las terapias alternativas van ocupando el lugar que merecen dentro del ámbito de la salud y por suerte su aplicación es cada vez más habitual. Blanca Mercado. Terapias alternativas para el trastorno de atención. Hablemos de otros tratamientos. Los padres de niños y adolescentes con TDA y TDAH normalmente saben que el Ritalin tiene efectos secundarios,
pero creen que es la única solución que permite que sus hijos se calmen y se puedan concentrar. En la presente investigación, se pretende proponer varias terapias alternativas para tratar el déficit de atención. La propuesta pretende dar a conocer de manera sencilla, clara y hasta divertida cómo los padres, maestros y los mismos adolescentes pueden trabajar con el problema y hacerlo todo un reto y oportunidad de crecimiento. Cabe aclarar que las mismas terapias alternativas y sus respectivas técnicas de ser aplicadas a los adolescentes sin TDA tendrían excelentes resultados en la mejoría de su desarrollo y la tendencia a formar líderes de excelencia. Al respecto se afirma, el Ritalin y las anfetaminas causan efectos adversos casi idénticos en el cerebro, la mente y la conducta, como son los trastornos de comportamiento inducidos por las drogas, psicosis, manía y abuso de drogas y adicción. El Ritalin y las anfetaminas generalmente causan los mismos problemas que se suponen curan: la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Un porcentaje elevado de niños tienen comportamientos robóticos, aletargados, deprimidos o se aíslan con los estimulantes. Ritalin puede provocar tics neurológicos permanentes o desarrollar el síndrome de Tourette. Ritalin puede retrasar el crecimiento de los niños, interrumpiendo los ciclos de crecimiento liberados por la glándula pituitaria. La manera en que el Ritalin actúa es produciendo disfunciones en el cerebro en lugar de mejorar su funcionamiento. Este es el único modo en que esta medicina funciona. A corto plazo, el Ritalin suprime la creatividad, la autonomía, haciéndolo más dócil, obediente y dispuesto a cumplir con las cosas aburridas que tiene que aprender de memoria en el salón de clase y las tareas. A corto plazo, el Ritalin no tiene efectos positivos en la psicología del niño ni en el rendimiento académico. Esto ha sido comprobado en innumerables estudios y reseñas literales profesionales. Propuesta de terapia alternativa y sus técnicas aplicables. Desde el principio de mi trabajo hace más de 20 años con adolescentes con TDA, me apasionó ver la forma en que estos chicos responden a las técnicas alternativas de la recopilación de terapias que se muestran en la presente tesis. Estoy convencida que cada una de las técnicas de terapias alternativas propuestas son de gran ayuda para todos los que convivimos y trabajamos con adolescentes. Me entusiasma ver que no solo los adolescentes se desarrollan adecuadamente, sino que no habrá efectos secundarios. Así que disfrutar de paso a paso cada una de las terapias propuestas se convierte en todo un reto para cada uno de nosotros. A continuación se presentan diferentes terapias alternativas y sus respectivas técnicas explicadas paso a paso. Comenzaremos por musicoterapia y las técnicas aplicables al TDA. La música puede nombrar lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre. La música puede comunicar lo desconocido. La música ha sido descubierta como un buen medio para fomentar el desarrollo integral del niño y el adolescente. Padres, pedagogos, psicólogos han comprobado que a través de la música se pueden estimular el lenguaje oral y corporal, la atención, la concentración, la coordinación motora, el seguimiento de las instrucciones, las habilidades para sintetizar y analizar y la creatividad. Además, se potencia y se desarrolla la expresión de emociones y sentimientos. Aspecto de vital importancia en el trabajo con adolescentes con TDA. La propuesta de esta terapia alternativa en el manejo del TDA se realizará, entre otras actividades y de múltiples maneras, a través del movimiento, la repercusión corporal, los gestos de expresión, los dibujos y los colores. Todo ritmo supone el orden, el espacio y el tiempo. Dado que la música es la sucesión ordenada de notas, en el espacio y en el tiempo también existe un ritmo musical. La música nos brinda muchas oportunidades de estimulación con nuestros adolescentes. Cuando decimos música, es válido todo tipo de música, aun la que a nosotros nos parezca fuera de lugar. Recargo lo anterior porque me consta en consulta la protesta generalizada de padres y maestros en el uso de música mientras los jóvenes realizan actividades formales. Es grande su sorpresa cuando descubren
los efectos terapéuticos que ejerce la música sobre los adolescentes con trastorno de atención. La musicoterapia es el uso de la música, sonido, ritmo, melodía y armonía para promover la comunicación en las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas del adolescente. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste puede lograr una mejor integración interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Actualmente la musicoterapia como disciplina de salud se ha extendido alrededor del mundo. Jeremy Allen, en su texto Terapia de la música curativa, nos habla de los antecedentes de esta terapia. La utilización de la música como terapia hunde sus raíces en la prehistoria, puesto que se sabe que la música estuvo presente en los ritos mágicos, religiosos y de curación. Sin embargo, los primeros escritos que aluden a la influencia de la música sobre el cuerpo humano son los papiros egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Qum en 1889. Estos papiros datan de alrededor de 1500 años antes de Cristo, y en ellos ya se racionaliza la utilización de la música como un agente capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma. Así, por ejemplo, se atribuye a la música una influencia favorable sobre la fertilidad de la mujer. Incluso con música y con el uso de la voz, los pueblos hebreos también la utilizaban en casos de problemas físicos y mentales. En esta época se data el primer relato sobre una aplicación de la musicoterapia. Fue en la antigua Grecia donde se plantearon los fundamentos científicos de la musicoterapia. Los principales personajes son Pitágoras. Decía que había una música entre los astros y cuando se movían lo hacían con una relación entre música y matemáticas. Este desarrollo de conceptos matemáticos para explicar la armonía en la música y en el universo y en el alma humana, describiendo que la enfermedad mental era el resultado de un desorden armónico musical en el alma humana, concediendo a la música el poder de restablecer la armonía perdida. Platón creía en el carácter divino de la música y que ésta podía dar placer o sedar. En su obra La República señala la importancia de la música en la educación de los jóvenes y cómo debe interpretarse unas melodías y otras de otra manera. Aristóteles fue el primero en teorizar sobre la gran influencia de la música en los seres humanos. A él se debe la teoría en que habla de que una música puede traducirse también en palabras y cambiar el estado de ánimo de una persona. Estas teorías se basaban en que el ser humano y la música estaban íntimamente relacionadas, así que esta relación posibilitó que la música pueda influir no solo en los estados de ánimo, sino también en el carácter. Por ello, cada melodía era compuesta para crear un estado de ánimo. Para la musicoterapia es fundamental la llamada teoría del modo griego. Esta teoría considera que los elementos de la música, como la melodía, la armonía y el ritmo, ejercen efectos sobre la parte fisiológica, emocional, espiritual y sobre la fuerza de la voluntad del ser humano. Por ello se estableció un determinado nivel de importancia a cada modo o escala, armonía o ritmo. Los efectos de la música en el comportamiento han sido evidentes desde los comienzos de la humanidad a lo largo de la historia. La vida del hombre ha estado completamente influenciada por la música, a la que se le ha atribuido una serie de funciones. La música ha sido un medio de expresión y comunicación no verbal que, debido a sus efectos, emociones y motivación, se ha utilizado como instrumento para manipular y controlar el comportamiento del individuo. La música facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la adaptación del individuo a su medio. Por otra parte, la música es un estímulo que enriquece el proceso sensorial cognitivo y también enriquece los procesos motores, además de fomentar la creatividad, la disposición al cambio,
Diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso. La música produce cambios en el sistema neurotransmisor. Los sonidos desagradables producen un incremento en los niveles cerebrales. Una hormona como la serotonina que se relaciona con los fenómenos de agresividad y depresión. Existen dos tipos principales de música en relación a sus efectos. La sedante, que es de naturaleza melódica y sostenida, y se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, consonancia armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. La música estimulante que aumenta la energía corporal induce a la acción y estimula las emociones. La música influye sobre el individuo a dos niveles diferentes, la movilización, la musicalización. La movilización y la musicalización son importantes porque las dos generan energía y generan también múltiples expresiones disponibles. La música, igual que otros estímulos, porta energía. Produce un amplio abanico de respuestas que pueden ser inmediatas, diferidas, voluntarias o involuntarias, dependiendo de las circunstancias personales, edad, etapa de desarrollo, estado de ánimo, salud, apetito. Cada estímulo sonoro musical puede inducir una variedad de respuestas. Los efectos de la música en la conducta. La música como lenguaje expresivo y de comunicación, a mi punto de vista, no requiere ni exige actividades especiales. Por lo tanto, cualquier persona tiene su propia musicalidad en menor o mayor medida. Siguiendo este sistema, aplicar la musicoterapia implica que los niños y adolescentes lleguen a mejorar considerablemente las condiciones asociadas al aprendizaje. Observando algunos beneficios son los siguientes. Aumento de la comunicación en el grupo familiar. Mejora de la percepción. Favorecimiento de la expresión de problemas, inquietudes y bloqueos. Actuar con alivio de ansiedad. Equilibrio emocional. Mejora de la amplitud respiratoria. Mejora del rendimiento corporal. Aumento también del riego sanguíneo cerebral, integración y desarrollo del esquema corporal, desarrollo sensorial y perceptivo, sociabilización de valores estéticos, sensibilización afectiva y emocional, reforzamiento de la autoestima y personalidad mediante la autorrealización, elaboración de pautas de conductas, desarrollo de la atención y observación de la realidad, aumentar la confianza, establecer y restablecer relaciones interpersonales, integrar socialmente a la persona. Lo que pretendo resaltar es la importancia de la música para cualquier ser humano, que al permitir sentirla, vivirla y, por qué no, gozarla, independientemente del grado del conocimiento sobre el alma, ya sea por parte del adolescente o del asesor. La música posee las cualidades de una droga en el sentido positivo. Se puede estimular y reprimir funciones del organismo. Hay muchos casos en que la música triunfa donde la palabra hablada no llega. Niños autistas han establecido contacto con sus padres y maestros a través de la música. La música brinda un espacio al adolescente de experiencia y de apertura. La música se vuelve un puente entre el terapeuta y el adolescente, entre el padre, maestro y los jóvenes. La meta principal de la música es la salud del alumno. Al aplicar la musicoterapia en los adolescentes, se busca el alivio de su estrés para concentrarse en actividades determinadas, además de mejorar la comunicación. La música es para todos sabido que tiene la increíble virtud de aclarar emociones, además de divertirnos y acercarnos a la comunicación con nuestro interior y con quienes nos rodean. La propuesta de la musicoterapia como terapia alternativa para el trabajo del TDA en los adolescentes es un camino de crecimiento con estos jóvenes de forma creativa. Es decir, ser más sensibles, más abiertos a nuestras emociones, percibirlas y hasta definirlas con claridad.
Mayor concentración, poner atención en el mensaje de la música sobre nuestro cuerpo, la conexión buscada mente, cuerpo y espíritu. Cuenta con mayor imaginación, nuestra mente viaja al escuchar estos sonidos. Creatividad, la respuesta a los problemas cotidianos. Desarrollo rítmico, se va presentando una evolución paulatina. Integración, es increíble ver el grado de integración que estos jóvenes alcanzan a través de la música. Se deberá realizar una serie de ejercicios sencillos para generar en el joven o en el niño la apertura de su conocimiento interior, puesto como ya lo hemos visto en el primer capítulo, los niños y adolescentes con TDA requieren desarrollar la capacidad de interiorización para el manejo adecuado de sus emociones. La música produce efectos y reacciones mentales, emocionales y físicos. Poner música en una sesión, en la clase, en casa, puede servir para generar equilibrio dinámico en la persona y en el grupo. La música es parte del lenguaje universal y definitivamente, como la vimos muchas veces durante la maestría, y el sonido es energía. Esta energía se acompaña con la vibración del cuerpo y su significado siempre se le da al oyente. En mis sesiones suelo invitar a imaginar situaciones por medio de sonidos. Esto permite a los jóvenes expresar emociones al respecto. La música genera apertura en el ser humano y lo acerca a su conciencia, además de desarrollar su creatividad. Es claro que cualquier adolescente se verá beneficiado en este proceso independientemente del TDA. Lo mejor de esta propuesta es lo accesible de realizar ciertos ejercicios de forma práctica. A continuación comparto con ustedes algunos ejercicios sencillos que en lo personal me han resultado. Ejercicio. Haciendo un círculo, los jóvenes escuchan con los ojos cerrados una pieza musical. Le acercamos una hoja y unos colores y con los ojos cerrados comienzan a dibujar lo que la música les inspira. Después se intercambian los dibujos y comparten con sus compañeros los mismos. Entre ellos manifiestan qué les representa el dibujo realizado. Otro ejercicio que disfruto mucho es el siguiente. Coloco a los adolescentes en el piso con los ojos vendados. Cada uno coloca un pañuelo sobre los ojos y toma un instrumento musical. Cada uno produce un sonido y entre todos realizan una melodía. Estos ejercicios solo son una idea de lo mucho que podemos hacer a través de la música con los jóvenes. Observar cómo la música hace maravillas por nosotros y por estos jóvenes con problemas de concentración. Para terminar esta propuesta, quiero recordar la frase célebre de Sebastian Bach. La música es agradable para el honor de Dios y el deleite permitido para el alma. El caso de Gabriel. Gabriel es un chavo de 13 años. Llega al consultorio con actitud retadora. Había reprobado 6 de 7 materias. Lo contaba con cierto aire de orgullo. Su madre parecía tenerle mucho miedo. Necesitamos ayuda, estamos desesperados. Después de varios minutos de quejas que parecían no terminar, la madre angustiada exclamaba con tono de desaliento: es nuestro último intento con él. Durante sus sesiones, Gabriel contaba hazañas como la manera en que había hecho explotar a su gato ante los ojos asustados de su hermanita menor. Parecía que Gabriel gozaba mostrándose como un chico malo. Cuando Gabriel comenzó por descubrir que el TDA, qué era y sus consecuencias, logró entenderse a sí mismo. Su actitud cambió. En su escuela me reportaron que Gabriel había tomado la palabra en clase y con orgullo les dijo a sus compañeros: tengo TDA, y eso quiere decir que soy inteligente. Solo tengo problemas de atención. Solo eso. Tengo problemas de atención. Los compañeros preguntaron más cosas que incluso terminaron siendo información para su maestra. Qué tranquilidad representa para un adolescente poder compartir lo que le está pasando. Con tristeza me he podido percatar que muchas veces ni los padres o maestros lo entienden y esperan que el chico sepa manejarlo. Una de las técnicas que más disfrutó Gabriel en la música dentro de sus sesiones es que le gustaba tocar los tambores y crear su propia música para expresar lo que sentía. Actividad. A continuación, le proporciono algunos ejercicios para desarrollar tu potencial. Lectura. Una de las mejores cosas es leer de la manera tradicional, entender lo escrito por otro y compartir su pensamiento. Es como hacer lagartijas cerebrales. Hazlo de atrás para adelante. Comenzar con la última palabra y terminar con la primera. Los simples juegos.
Una sesión extraordinaria para hacerse campeones del pensamiento se puede lograr con ajedrez, damas chinas y dominó. También puede realizarse retratos hablados. Sin usar la vista, podrías probar a realizar alguna actividad cotidiana sin abrir tus ojos. Escribir tal vez, lavarte las manos, preparar la mesa para comer o tender la cama. Juego de los hemisferios. Sentaditos, mueve los pies derecho, haciendo círculos en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, bueno, ahora al mismo tiempo y sin dejar de mover el pie, dibuje el número 6 en el aire con su mano derecha, marcha y marcha cruzando tus pies. Este ejercicio activa las dos lateralidades del hemisferio, izquierdo y derecho, y eso permite que estés más integrado. En una postura ideal, relajando tu cuerpo, conecta tu pensamiento con tus emociones. Ahora, expresa con tus ojos cerrados cómo te sientes en este momento. Todas las actividades pueden realizarse bajo los efectos de la música. A continuación te proporciono algunos autores que te servirán en este aspecto. Maestro, es importante que el descuido injustificado de la música como recurso para trabajar el aprendizaje significativo no sea pretexto para seguir haciéndolo. El uso de la música de diferentes tipos en clase es un medio de aprendizaje y de sensibilización a un mejor ambiente de trabajo. Padres, escuchar música en la adolescencia tiene mucho significado. ¿Qué tal si pasas una tarde o un fin de semana conociendo la música que le gusta a tu hijo y mostrándole lo que te gusta a ti? Puede ser alentador y provocar cercanía. Verificando, ¿por qué la música puede estimular el aprendizaje en el adolescente con TDA? ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar de carácter académico con música? Como padres, ¿qué actividades puedes realizar involucrando la música? Un poco de humor. Los adolescentes actuales hacen lo mismo que los de otras generaciones pasadas. Crecen, se van de la casa, se casan y tienen hijos. La única diferencia es que hoy no siempre siguen ese mismo orden. Danzoterapia. La danza nos proporciona una oportunidad, no solo de integración, sino de superación personal en el manejo de emociones y disminución del estrés. La danzoterapia defiende los derechos que todos los seres humanos tenemos de expresarnos con libertad, más allá de nuestras diferencias. La danza es integradora de emociones. Tiene el poder de vivificar el cuerpo, nutrir el espíritu, abrir el lenguaje universal de las imágenes, ofrecer una posibilidad de desarrollo humano accesible a todas las personas, contribuyendo a su formación integral y dignificando la vida para ser más trascendente. Todos podemos bailar. La danza es una propuesta al alcance de todos. Es una actividad artística, educativa y terapéutica que permite integrar los opuestos. Es posible tener puentes de integración a través del arte, como despertador de la conciencia y sanador del alma. El arte, único lugar donde el ser humano puede ser libre, cualquiera que sea su condición. Desde una visión holística e interdisciplinaria, contribuye a formar personas más íntegras, conscientes del valor del cuerpo, la experiencia vital de la comunicación humana. Por ello considero la danzoterapia como una alternativa para el trabajo con el adolescente de TDA. La danzoterapia ofrece un tratamiento efectivo para personas con trastorno de desarrollo, también trastornos médicos, sociales, físicos y psicológicos. Las nuevas investigaciones sugieren que es muy efectivo para calmar al adolescente con TDA. La terapia de danza del movimiento es una forma que explota la conexión poderosa que existe entre la mente y el cuerpo. En la práctica no existe una clase típica de terapia, una forma exclusiva de hacerlo. Las sesiones de terapia de danza incluyen etapas de evaluación de las necesidades del cliente, preparación o calentamiento del cuerpo, exploración del tema o el problema al tratar. Los movimientos de danza serán libres. Se pretende que el adolescente centre su atención en su cuerpo, que tome conciencia de sus movimientos y que se concentre en el sentir. Danzar, por nuestro contexto, es algo tan sencillo como
mover el cuerpo. La danza libre permite a estos jóvenes expresar en silencio sus emociones, percibir y sentir para luego expresar. Este proceso podrá darse en grupo de 5 a 10 jóvenes en forma personal, participando el terapeuta o la familia. Podremos agregar disfraces, la idea es expresar lo percibido. Es importante tener lienzos de colores que permitan a los jóvenes elaborar su coreografía. El adolescente con TDA disfruta expresarse, ayuda a los jóvenes a recuperar su alegría, entusiasmo, confianza, además de relajarlos. La persona al moverse descubre su personalidad. La danza que utiliza el movimiento corporal y la música como medio de expresión de emociones y conflictos de manera inconsciente se utiliza satisfactoriamente en niños adultos y población vulnerable. Según los expertos, se trata de un método afectivo y efectivo, rápido y accesible para todos. Y es que, ¿quién no siente que puede vibrar mejor después de bailar? A diferencia de lo verbal, un movimiento o postura encierra 3 o 4 ideas simultáneas, las cuales desprenden información del inconsciente. Eleva el ánimo, relaja y nos hace sentir mucho mejor. Al margen de la psicología, con la danza se fortalecen los músculos, nos volvemos progresivamente elásticos, mejoramos y corregimos la mala postura. En una cultura como la nuestra, cimentada en la palabra, no nos permitimos pensar que algunas veces resulta difícil y a veces imposible comunicarnos. Si le agregamos las características de la etapa de la adolescencia, nos damos cuenta de la tremenda posibilidad que representa al buscar caminos alternativos. A través de la motivación expresiva y movimiento, los adolescentes entran en contacto con diferentes nociones especiales y temporales. Especialmente en el trabajo con los adolescentes, se permite que los afectos y las necesidades se expresen a través de la danza. La danza requiere juego, contacto personal, diversión, silencio, expresión, dibujo, fantasía. La danza tiene un proceso que implica un reto para todos los involucrados. La técnica más retadora cuando invitamos a los padres a ser parte del movimiento es vivirla y observarla. Viviana, de 14 años, se había escapado recientemente de su casa con su vecino durante una semana. Decidieron irse a la playa con unos ahorros que su padre tenía bajo el colchón. Cuando por fin los recuperaron, Viviana no mostraba la mínima sensación de arrepentimiento. Un rasgo del TDA es someterse a situaciones de riesgo sin tomar conciencia. Viviana es una adolescente muy precoz sexualmente. La danza le permitió expresar su sensualidad de una forma más acorde a su etapa emocional. A través de la danza, pueden los adolescentes expresar emociones creativamente, además de representar lo que está sintiendo sin palabras a través de movimientos. Clases de baile son indispensables en el proceso de estructura de estos chavos. Un ejercicio que siempre me resulta un éxito con los adolescentes con TDA consiste en agrupar un máximo de 10 adolescentes en un salón, estimular emociones a través de la danza. Primero la ira, después el miedo, la tristeza y finalmente el amor. En una actividad divertida y explorativa de emociones, te sugiero que como terapeuta con autorización de los chavos, grabes la sesión en un video y se las muestres a ellos al final. Es un ejercicio impactante. Maestro, ¿cuánto tiempo puedes invertir en actividades como las sugeridas en este capítulo? Al terminar la sesión puedes sugerir algún escrito o ensayo al respecto, incluso ver algo multidisciplinario. Mejor aún si varios maestros participan. Padres, es una buena idea tomar clases de baile. Es indispensable si tu hijo tiene TDA. Los resultados en su actitud ante los retos es sorprendente. Verificando, ¿puede la danza desarrollar habilidades relacionadas con las carencias de un chico con TDA? ¿Disfrutas como adulto la danza? ¿Qué tiene que ver la danza con la concentración de los adolescentes? Además de concentración, ¿se adquieren otras habilidades? La relajación. ¿De qué forma la relajación facilita el trabajo con los adolescentes que presentan TDA? Me gustaría definir la relajación como el estado natural del ser humano en que se percibe pleno,
Si podemos observar durante un rato a un recién nacido que está sano, alimentado, limpio y con una temperatura ambiental adecuada y ver el estado apacible en que se encuentra, nos sentiríamos inspirados para obtener ese grado de relajación. Desafortunadamente, ese estado de gracia no suele ser el habitual a medida que vamos creciendo. Una manera muy común que tiene la gente de evitar ponerse en contacto con las emociones es tensar. Inconscientemente los músculos quedan tensos. De esa manera vamos formando zonas corporales que hacen las veces de corazas energéticas. Dedicar unos minutos a la relajación diaria es de suma importancia para mantener la salud física, mental y emocional. A continuación te presento algunos beneficios que diversos autores, sin citar a uno en especial, declaran: la disminución de la ansiedad, aumento de la capacidad de enfrentar situaciones estresantes, estabiliza las funciones cardíacas y respiratorias, aumento de la velocidad de reflejos, aumento de la capacidad de concentración y de la memoria, aumento de la eficiencia de la capacidad de aprendizaje, incremento de la habilidad para relajarse cada vez más que lo necesita. Capacidad de reflexión, aumento de la tendencia natural de conocerse a sí mismo, aumento de la disposición del organismo a curarse a sí mismo, aumento de la facilidad de pensar en positivo, normalización de la respiración, sensación de la eliminación de la tensión, ensanchamiento del campo de conciencia, mejora en la calidad del sueño. Todo ello me llevó a concluir que definitivamente nos facilita el trabajo de concentración en un adolescente con TDA y su problema de relacionarse con otros. Como ya se ha descrito en la presente propuesta, el TDA en el adolescente implica distracción y estrés excesivo. Más de una razón para hacer que la meditación sea una terapia alternativa. Para realizar el entrenamiento de relajación, necesitaremos observar los hábitos, ya que obviamente no podemos relajarnos en cualquier momento. Por la mañana, durante el día, por la noche, debemos prestar atención a los hábitos de los adolescentes. Tenemos una cierta inclinación de sentir, pensar y actuar según nuestros hábitos. Y reflexionaremos en torno a ello. Podemos encontrarnos con personas que están tan habituadas al movimiento constante que le es difícil detenerse y no necesariamente tiene TDA. Cuando detienen su ritmo de trabajo se encuentran perdidos en tiempo libre, provocándoles angustia y ansiedad. Todo ser humano tiene la capacidad de relajarse. Todos podemos lograrlos. Existen varios caminos para ello, desde la respiración hasta las técnicas más completas de relajación. Para domar los pensamientos existen también algunas técnicas para el control de la atención, posturas que facilitan la atención y un plan individual de relajación. Planteamos que a mayor información sobre lo que podemos hacer frente al TDA en los adolescentes, mayor cantidad de posibilidades tenemos de mejorar nuestra calidad de vida. En realidad es indispensable el uso de la relajación en todo momento de nuestra vida. Sin embargo, he podido observar el estrés que presentan los padres y maestros que conviven con estos adolescentes. El fomentar ejercicios de relajación, por sencillos que estos sean, facilita a los adolescentes con TDA estar más en el momento presente, con un índice de estrés mucho menor. No importa lo sencillo o complejo del ejercicio de relajación, estos jóvenes disfrutan ampliamente el disminuir su ansiedad y ello les permite vivir el ahora con mayor facilidad. La ansiedad, como ya hemos descrito, es parte de los síntomas del TDA, por ello me parece imprescindible enseñar técnicas de relajación y respiración en el adolescente. He disfrutado mucho ver a estos jóvenes en sesión haciendo esfuerzos por practicar 10 minutos de relajación al día y cómo estos han ido poco a poco aumentando. No hay que olvidar que para ellos representa un esfuerzo adicional concentrarse y quedarse en silencio, por lo que sugiero esta técnica amándonos de paciencia y tolerancia, buscando un lugar cómodo y agradable, haciendo todo el ritual que implique que el adolescente acepte el ejercicio. Vivir el momento presente para estos jóvenes es todo un reto, pues su mente vuela a 1000 por hora a fantásticos lugares, por lo que la meditación facilita por unos cuantos minutos su ubicación en el instante. La meditación es un recurso que me ha proporcionado herramientas fascinantes en el manejo de la concentración,
cada vez más amplios. Uno de los ejercicios favoritos es el que se realiza a fin de mantener la mente en el aquí y el ahora. Para ello le pedimos al adolescente que se tumbe sobre la alfombra. Suelo utilizar un antifaz magnético que evita la distracción. Pongo música suave y le pido que se concentre en su respiración, regulándola con su latido de corazón. Se trata de autoobservarnos en forma natural. Nos vamos haciendo conscientes de cada parte de nuestro cuerpo, empezando por el pie derecho hasta concluir. Observamos cómo entra y sale el aire por nuestra nariz. Nos concentramos en nuestras sensaciones sin juzgarnos. Depende del grado de TDA, podemos continuar prolongando el ejercicio o suspenderlo. A mí me funcionó en un principio solo 3 minutos de relajación hasta llegar a 20 o 30 minutos al día. La meditación enseña al adolescente a aceptar y no juzgar, a ser paciente consigo mismo y a darse cuenta que solo autoaceptando su distracción podrá concentrarse adecuadamente. Jamás acabaré de sorprenderme cómo un método tan sencillo provoca un fantástico resultado. El TDA representa al joven que la ansiedad se quede fuera del lugar. No importa que el adolescente con TDA sea distraído, lo terrible es que él no esté consciente de ello, porque solo estando consciente decidirá hacer algo. La primera vez que tratas de inducir a la meditación a un adolescente, toma la actitud de que aburrido. Basta unos instantes para que los jóvenes comiencen a sentir la tranquilidad que han despertado. Para ello debemos cuidar, no confundir los silencios embarazosos y permitir que la sesión de meditación sea dinámica. Una vez que el adolescente percibe los efectos de la meditación en su vida, se estimula para perseguir lo que él siempre ha querido. Para trabajar con la meditación, invita a los equipos de padres, algún maestro y algún alumno a trabajar con música, aromaterapia y, para sorpresa de muchos, creación de movimientos corporales que permitan entrar en un trance de meditación. Fue muy divertido. La meditación provoca un estado de relajación y disminución del estrés que permite la relajación que produce suficiente dopamina necesaria para la concentración. La meditación produce relajación, pero también debe ser activa o puede ser activa. Esta combinación única del cerebro activado y la fisiología profundamente relajada es la que produce tantos beneficios. La experiencia del adolescente con TDA que medita es que canalizan más fácilmente su energía de manera eficaz. Quiero terminar el presente capítulo con la frase siguiente. Quien domina el arte de relajarse posee la llave que abre la puerta de la salud, la energía y la paz espiritual. Actividad. El escudo de protección. Contesta la siguiente actividad. Padre o maestro, es importante que percibas que tu escudo de protección ante los adolescentes con TDA es el autoconocimiento y la claridad mental en tu identidad personal. Nombre. ¿Qué pasatiempo, deporte o actividad social disfrutas? ¿Qué actividades te molesta hacer en tu hogar o en tu trabajo? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Cuál es el éxito profesional que con más agrado recuerdas? ¿Quiénes influyeron en la elección de tu profesión o trabajo? Sensibilizarte a ser quien realmente eres te abrirá puertas al mundo de los adolescentes. Cuando se es siempre criticado, la persona piensa, ¿qué dirán ahora? ¿Cómo reaccionarán ante esto? Por lo tanto, se elimina la alegría de la relación. Maestro, busca diversificar los recursos de tal manera que provoques compromiso en los jóvenes con TDA en conocerse y encontrar alternativas para concentrarse mejor. Padre, ¿qué experiencia es meditar adecuadamente? Es un proceso. Después de meditar, revisa los beneficios que has experimentado. ¿Qué requisitos tienes para meditar? ¿Y cómo te ayudará la meditación a ser más feliz? El Reiki y su aplicación directa en los jóvenes con TDA. La terapia Reiki elimina tensiones y mejora con esto nuestro rendimiento fisiológico. Acelera nuestra capacidad de concentración y es una terapia que motiva el equilibrio emocional y espiritual, creando así un estado de armonía.
Produce equilibrio y bienestar interno y externo. Aumenta nuestra claridad mental, favorece una actitud positiva y mejora sensiblemente las relaciones humanas. Por ello, lo elegí como terapia alternativa para el TDA en el adolescente. El que el adolescente con TDA practique 15 minutos de Reiki al día favorece su concentración, mejora su autoestima y promueve una conducta más asertiva. He trabajado durante más de 10 años observando los beneficios del Reiki. La relajación que genera el Reiki en los jóvenes permite a los adolescentes con TDA estar más tranquilos, lo que permitirá que su concentración sea más efectiva y por ende su autoestima terminará beneficiándose mucho más. Ayuda a los jóvenes a estar más relajados y le permite tomar mejores decisiones. Existen hospitales en Estados Unidos y en Europa que utilizan el Reiki como terapia alternativa con efectos relajantes. El Reiki es una secuencia de ejercicios que de manera sencilla permiten a las personas concentrarse de manera que alrededor de 15 minutos, solo 15 minutos, ayuda a que esté más relajado. Muchos terapeutas dudan que un adolescente por naturaleza inquieta permanezca durante un lapso de 50 minutos concentrados en el ejercicio. Es increíble, pero lo hacen. Reiki es una energía que busca el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu. Desarrolla constancia y persistencia, además de una agradable sensación. El Reiki es una serie de posiciones de manos en que más resultados me ha dado en el auto Reiki, porque implica que el adolescente se concentre en su estado emocional y revise cómo se siente y de qué manera sigue las sensaciones de su cuerpo. No implica mucho problema, es bastante sencillo. No requiere de instrumentos o aditamentos especiales. Basta con música, velas, aromaterapia y un cojín. Al estar conectado la mente con el cuerpo, se toma conciencia de las diferentes sensaciones, de las diferentes emociones, todo lo que estamos percibiendo. Beneficios que he observado. Primero, se elimina el estrés, disminuye la ansiedad, descanso, mejora la actitud ante la vida. Los beneficios señalados los he podido observar en la terapia cada vez más. El Reiki marca una pauta en el manejo de la ansiedad. El tratamiento Reiki está programado en sesiones aproximadamente de 50 minutos. Se percibe en quien lo practica disminución de estrés y ansiedad. Como son ejercicios realmente sencillos, los jóvenes suelen disfrutarlos. Si me permite revelarte un secreto, es más fácil de aceptar que incluso la meditación, porque sencillamente implica movimientos en cada cambio de posición. No sugiero presionar al adolescente a memorizar posiciones. Sí puede entregar una hoja con imágenes de cada posición y que el joven los tenga enfrente de él. Te invito, padre, adolescente, maestro, a que lo hagas. Es divertido. Ejercicio de auto-reiki. Realiza cada posición 3 veces. Frota tus manos con aceite de aromaterapia. Sugiero el aroma de manzana o rosas. Primera posición. Coloca tus manos abiertas con las palmas hacia el cielo, solo para abrir energía. Coloca tus manos sobre los ojos. Trabaja concentración del hemisferio izquierdo y derecho. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre los oídos. Facilita el centrado de la persona. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre la garganta. Facilita la expresión. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre el pecho. Facilita el amor a sí mismo. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre la boca del estómago. Facilita el manejo del límite. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre el ombligo. Facilita los sueños y metas. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre la cadera. Facilita la seguridad personal. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre las rodillas. Facilita la ligereza, movimiento y cambio. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre los tobillos. Facilita el cambio de dirección y cierre. Repite 3 veces. Coloca tus manos sobre el coxis. Cierra la energía.
El Reiki se basa en 5 principios básicos que a mí me parece que te pueden servir. Solo por hoy seré agradecida. Solo por hoy seré honesto. Solo por hoy evitaré preocuparme. Solo por hoy honraré a todo ser vivo. Solo por hoy evitaré enojarme. En lo particular disfruto mucho establecer los principios en una tabla de seguimiento, mostrando al alumno que se sienta responsable de cumplirlos. A continuación te muestro cómo. Principios: agradecido, honesto, tranquilo, amoroso. Muy bien. Agradecido, honesto, tranquilo, amoroso. Y lleva una agenda en el que vayas poniendo de lunes a domingo si lo cumpliste o no. Agradecido, honesto, tranquilo, respetuoso, amoroso. Solo por hoy seré agradecido. Solo por hoy seré honesto. Solo por hoy permaneceré tranquilo. Solo por hoy no me mostraré ansioso. Seré amoroso. Solo por hoy checaré mi agenda. Solo tienes que ir dándote sus cuidaditos día a día. Recuerda cuando tu hijo era un bebé. Tú no querías perderte de nada. Creabas un puente de conexión entre su mundo y el tuyo. ¿Qué puente estás construyendo con tu hijo ahora? ¿Eres amable, firme, alentador? Maestro, el Reiki puede auxiliarte efectivamente con estos chicos desde el momento en que implica contacto personal. Te sugiero practicarlo mínimo una vez al día. Padres, trabajar en familia, un tiempo de relajación y entregar a este tipo de terapia un tiempo promueve la comunicación y armonía. Verificando, ¿puede el Reiki hacer daño a quien lo recibe? ¿Qué efecto tiene el Reiki sobre el terapeuta? ¿En qué consiste el tratamiento? Aplicar la bioenergética en el TDA con el adolescente. Esta terapia fue creada por Alexander Lowen y pone el acento en la estructura corporal y en la identificación de la mente del cuerpo, lo que significa que al pensar y el sentir son equivalentes. Detrás de estos procesos conscientes se encuentran los factores energéticos que finalmente determinan todas las funciones vitales. Además de las intervenciones con las manos de la bioenergética, pone su acento en el ejercicio corporal y en la respiración. Quiero resaltar que el estudio de la presente tesis para la titulación implica que utilicemos el trastorno de atención como una herramienta de autoconocimiento. Aplicamos la terapia bioenergética para ayudarnos a disolver tensiones corporales, forjando en nosotros ese amor por nuestro cuerpo y sobre todo ese respeto. La bioenergética lleva a la apertura de cualquier ser humano y si lo aplicamos en los adolescentes con mayor apertura estarán dispuestos a abrirse. Trabaja el cuerpo con cada punto de vista en el que estés consciente de la transformación que se logra. Permite que la improvisación dé lugar a la creatividad. Sería importante que selecciones ejercicios psicocorporales adecuados para cada joven. El eje del trabajo se centra en la respiración y el movimiento de las emociones. La idea es elevar la concentración. Lowen nos decía que el tema de este trabajo de ejercicio ayuda a que la persona deje de escaparse del mundo y se concentre en lo que está pasando en él. Si partimos del principio de que el joven es muy como alejado de su cuerpo y el cuerpo del joven es su herramienta, ¿te imaginas lo que vas a lograr con esta conexión? La juventud se caracteriza por una elevación de mayor nivel posible de energía en el cuerpo.
Así que con el trastorno de atención, esta técnica será totalmente efectiva. Lowen nos proporciona increíbles herramientas para leer el cuerpo, que hoy en día despierta curiosidad y que debo recalcar que en este tipo de terapia alternativa propuesta es fundamental. En lo personal lo utilizo para apertura con el adolescente, sobre todo con estos chicos llamados difíciles. El tono de voz, la expresión corporal, todo lo que estudié la conducta humana es que la palabra puede ser una herramienta, pero el lenguaje corporal definitivamente cambia. El lenguaje del cuerpo no miente, es el idioma universal. Al implementar esta terapia alternativa en que logres armonizar y mandar un mensaje al adolescente, aún al entrar en contacto por primera vez, es como la base fundamental. Ejercicio. Pídele al adolescente que extienda sus brazos a los lados y que los mueva de arriba a abajo como si volara, que se incline hacia adelante y hacia atrás y que deje que los brazos caigan ahora al lado de su cuerpo y descanse. Repite ese ejercicio nuevamente 3 veces. Siguiente ejercicio. Dobla los codos y elévalo hasta los hombros. Impulsa con fuerza y repite. Vete de mi espalda. Vete de mi espalda. Fuera de mi espalda. Inhala y exhala. Ejercicio del berrinche. Coloca un colchón y sobre el mismo el alumno con las rodillas dobladas comienza a patalear coordinando y gritando, no, no quiero, no quiero, no quiero. Existen múltiples ejercicios para desarrollar una terapia de bioenergía con éxito. Lo más importante es organizar el ambiente adecuado. Considero que queda más que justificada la aplicación de la bioenergía al acompañamiento de los jóvenes con TDA. Usted sabrá que tiene un adolescente en casa cuando escuche. No tiene remedio, no ayuda, solo se ocupa de él y de sus amigos, es egocéntrico. Su habitación es un desastre, no se puede confiar en él, está fuera de control, no soporto su peinado, malgasta el dinero, me ofende, es caprichoso, es irresponsable. Es curioso, pero esperamos tanto de los adolescentes que nos volvemos irreales en nuestras expectativas. Te cuento un poco. Sergio, un joven de 15 años, asistía a la secundaria estatal. Sus calificaciones eran excelentes, 9 y 10. Los padres lo observaban muy responsable. Llegó el fin de ciclo de los 3 años de secundaria y grande fue su sorpresa cuando descubrieron que solo fue 6 meses de los 3 años. Es increíble cómo los padres no se dieron cuenta en 2 años y medio cómo Sergio ya no era el mismo. Cuando Sergio lo lanzó a gritos su confesión en la cara de sus padres, le reclamaba el que no se hubieran dado cuenta de que los había engañado. Cuando desean los adolescentes, cuánto desean que los padres estemos atentos y seamos coherentes. Aportación de la terapia racional emotiva a los adolescentes con TDA. Una forma de terapia creada por Albert Ellis en el año de 1955, el modelo se basa en el concepto de mediación cognitiva expresado originalmente con la frase, no son los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos lo que nos perturba. Esta terapia es importante para el manejo de conflictos, el tema recurrente en el TDA. Es de suma importancia el darnos cuenta que podemos auxiliar a los jóvenes respecto al manejo de sus emociones, orientándolos a que comprendan que en pocas palabras, si la persona cambia la forma en que piensa, cambia la forma en que siente. Esta terapia racional emotiva trata con las causas de las emociones humanas. Los principales principios de esta terapia serán los siguientes. El pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas. Ni los acontecimientos ni las personas nos hacen sentir mal o bien, sino lo que pensamos de ellas.
El pensamiento disfuncional es causa del malestar emocional. Nuestro diálogo interno determina cómo nos sentimos, debido a que sentimos en la función de lo que pensamos. Los seres humanos tenemos una tendencia natural al pensamiento irracional y la cultura lo refuerza. Si ayudamos a que el joven se concentre en su presente y cambie su forma de pensar, ayudaremos a su forma de sentir y de expresarse. El aplicar las técnicas de esta terapia es bastante sencillo. Consiste en descubrir la creación no realista de los adolescentes y descubrir por qué no es tan claro. Cambiar las creencias disfuncionales por nuevas creencias. La terapia racional emotiva es considerada como una terapia conductual. ¿Por qué y cómo? Número 1. Revisa la creencia que está generando esa emoción. Por ejemplo, creer soy un tonto, no pasé los exámenes, por lo tanto soy un inútil, siempre olvido todo, no sirvo para nada. Ese es un pensamiento basado en una creencia que lo único que va a provocar es que te sientas en depresión, con ansiedad. Si tú tomas conciencia de los sentimientos de tristeza y coraje que encierran, será posible que entonces cambies tu reacción. Una vez que has detectado las emociones y las creencias que están generando esa sensación que estás teniendo, esta terapia te invita a que al hacerlo consciente hagas los cambios que corresponden. El comprender las emociones de una manera adecuada facilita al adolescente el manejarlas también, aunado que los jóvenes con TDA presenten un inadecuado manejo de emociones. La presente terapia facilita la adaptación como consecuencia de la baja tolerancia y la frustración de la que ya te hablé. Disfruta con este tipo de terapia. Hazle detectar las creencias que están generando esa forma de estancamiento. Puedes manejar diversos ejercicios, por ejemplo, empatizar con lo que siente el otro sin juzgarlo. Puedes también utilizar técnicas conductuales. Número 1. Realiza tareas en casas en el que puedan expresar sus emociones y comentar las situaciones difíciles del día. Técnica de quedarse allí. Se anima al adolescente a recordar hechos incómodos para poder manejar la tolerancia. Número 3. Se anima al adolescente a no dejar tareas para mañana. Número 4. Se usan recompensas y consecuencias para cuando logres lo que te has propuesto. Y número 5. Entrenamiento de habilidades sociales, sobre todo observando la asertividad. El alumno lleva un registro de todas las metas que tiene en un calendario donde va palomeando por día si lo logró o no. Entrenamiento asertivo. Se utiliza para que el adolescente aprenda a manejar con éxito un conflicto interpersonal, que aprenda a expresarse de modo no ofensivo y disminuir poco a poco la ira. Entrenamiento de relajación. Se utiliza para que el joven pueda llevar un seguimiento de los días y los minutos que dedica para relajarse y meditar. Exposición en vivo. El adolescente tendrá de una manera gradual una exposición a las actividades que lo hacen sentirse avergonzado, platicando sin juicios, insisto, sobre la experiencia vivida. Revisar los sentimientos y las emociones para cambiarlas por la forma más positiva y dirigirlas sin rechazarlas es la meta de esta terapia. Y únicamente lo que tienes que hacer es darle seguimiento a todas las metas que tienes.
comprensión del análisis transaccional y su papel en el trabajo del TDA con los adolescentes. Es un sistema que engloba dentro de la psicología la comprensión de los estados personales. Los jóvenes necesitan sentir que son originales, que tienen habilidades para tomar riesgos y que pueden ir procesando sus imágenes mentales. En este tipo de terapia alternativa, lo que te sugiero es que identifiques 3 voces. La del padre crítico que todos tenemos, en el que siempre estás encontrando los problemas o los defectos. La del padre protector, en el que siempre justificas tus errores. La del adulto, este solamente hace preguntas para encontrar el origen del problema. Y la del niño libre, que es creativo y divertido. Pero también hay un niño sumiso que siempre obedece y un niño rebelde que siempre pelea. Encontrar estas vocecitas internas que cambiamos de un modo a otro nos ayuda también a identificar por qué y cómo nos sentimos. La resiliencia. La resiliencia es un término que nos indica por analogía la conciencia de cómo salir adelante de las dificultades. La resiliencia cobra importancia en el proceso educativo porque está demostrado que después de la familia, la escuela es un ambiente clave fundamental para que los jóvenes adquieran las competencias necesarias. ¿Por qué es necesario potenciar y descubrir la resiliencia en el ámbito de la escuela y en el hogar? Es un concepto que puede resultar clave para la educación porque te hace responsable. Se trata de fomentar una actitud individual en que se inserta en la búsqueda del bien común sobre el bien personal. Esto quiere decir que la resiliencia promueve la estimulación de conductas cooperativas indispensables para el óptimo rendimiento del joven, sobre las bases de una educación para la vida. Etiquetar de flojo, fomentar alguna forma de criticar a nuestros jóvenes no hace más que alejarnos de nosotros. El adulto debe creer y confiar en que tiene la fortaleza y la capacidad de hacer cambios positivos en su adolescente. Quienes se han esmerado por, a lo mejor lo hemos hecho criticar o estar siempre como defendiéndonos o juzgando. La resiliencia en los educadores y en el adolescente nos hace hacernos responsables de aplicar nuestras fortalezas. La resiliencia también nos motiva para tener una actitud de alejar el juicio y más bien estar atento a lo que puede ayudarnos a sentirnos mejor. La resiliencia tiene varias formas de manifestarse, pero hace un cambio definitivo entre estar criticando a la aceptación. Por ejemplo, puedes hacer un ejercicio como empezar con la frase yo me siento y papá e hijo escribir cómo se están sintiendo y luego intercambiar las cartas sin juzgarse. La programación neurolingüística también tiene técnicas que nos pueden ayudar en el TDA. La terapia con programación neurolingüística es una forma rápida y directa de eliminar emociones negativas y actitudes restrictivas. Fácilmente se puede identificar y cambiar las creencias que limitan nuestro potencial. Esta terapia es útil para eliminar obstáculos para el crecimiento personal y sobre todo para el éxito. Podemos iniciar con las preguntas adecuadas y directas a nuestro joven. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cómo sabrás que lo has logrado? ¿Cómo lo sabrán las otras personas? ¿Qué pasará cuando lo hayas conseguido? ¿Qué es lo que te impide conseguirlo? ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Qué podrías perder obteniéndolo?
Todo va dirigido a lograr resultados eficaces. Hay que definir el objetivo, que debe ser corto y también de inmediato. No utilices largos plazos. Ejercicios, calibración. Se pide al joven que piense en algo que forme parte importante de su experiencia personal de forma agradable. Haz una pausa. Pídele que piense en algo intrascendente. Haz una pausa. Y ahora, pídele que perciba cómo cambia su cuerpo cuando piensa en algo agradable o cuando piensa en algo intrascendente. Ejercicio 2. Selecciona información. Pídele que identifique las consecuencias de sus actos. Pídele que haga referencia de un momento en que haya tenido una dificultad y cómo fue responsable y cuáles fueron sus consecuencias. Haz que tome conciencia de ello. Capítulo 3. Trabajo en equipo. ¿Cómo vivir con armonía con los adolescentes que presentan TDA? Definitivamente, si uno se centra en el problema, se olvida de la persona. El interés del presente trabajo de investigación precisamente es centrarnos en la persona. Para tratar con el adolescente y para vivir con un adolescente, la empatía es indispensable. Lo primero que deberíamos considerar es preguntarnos, ¿cómo son los jóvenes con los que convivimos? ¿Qué buscan? ¿Qué les gusta? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué tan importante es para ellos el reconocimiento? Al indagar todo esto, nos armamos de herramientas para trabajar con ellos. Es importante identificarnos con los adolescentes para trabajar con ellos. Las técnicas que propone cada terapia alternativa propuesta por la presente obra son de vital importancia. Pero sobre todo la empatía, que representa nuestra labor con eficacia. Tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, a escucharlos, a saber cómo y cuándo confrontar, a saber respetar su proceso, a ser flexibles con nuestro interés por acompañarlos. En el proceso de trabajo con estos adolescentes descubrimos aspectos relevantes de nuestra personalidad, pero en este capítulo quiero hacer amplio énfasis en la empatía, esa increíble capacidad de ponernos en los zapatos del otro. ¿Cómo entenderlo si no nos mostramos con interés para hacerlo? Acompañarlo implica que debemos estar claros con nosotros mismos primero. Para acercarte a un adolescente, lanza un puente más allá del abismo de la verdad. Intenta verlo, escucharlo y sentirlo, pero sobre todo, esfuérzate por amarlo. En vez de buscar tener siempre la razón, podrás enfocarte en que tienes que acompañarlo para que sueltes el control y este joven pueda hacerse cargo de sí mismo. La empatía nos permite sintonizarnos con él y también mejorar nuestro canal de comunicación. La empatía facilita cómo nos comunicamos y el propósito que tenemos. Para lograr la empatía, lo que tenemos que hacer es escuchar con atención, realizar preguntas, analizar las respuestas sin juzgar, respetar y eliminar todo prejuicio, abrirte y descubrir su forma de ver las cosas, disfrutar el llegar a acuerdos y también darse recompensas. Sea auténtico, permítete ser vulnerable, reconocer tus errores, expresa también tus ideas, ofrece alternativas, usa las técnicas que te funcionen en esa conexión. Sobre todo, aplica lo que has visto en este libro.
Revisa tu mentalidad abierta. Date la oportunidad de convivir con estos jóvenes. Date la oportunidad de aprender de ellos. Las técnicas que han sido expuestas son solamente alternativas. Lo más importante es la empatía que tú generes. Sé creativo. Busca aprender más del tema. Sé una persona que tenga como factor indispensable mejorar la relación. Convierte el trastorno de atención en una ventaja para tu niño o tu adolescente. Toma en cuenta que lo más importante es que estés con él en esa búsqueda de reforzar su amor propio. Una frase que puede ilustrar lo que estás viviendo es que lo más importante, ante todo, es la cercanía y la comunicación con ellos. Todo lo que has visto es teoría. Te toca a ti la práctica. Haz un trabajo en equipo entre el adolescente, el padre y el maestro. No lo hagan por separado o solos. Conclusiones. La inquietud que inspiró la presente obra es la inminente peligro de seguir resolviendo el TDA únicamente con medicamento, alejándonos de la conciencia de qué es un adolescente y su entorno. La labor que realiza el terapeuta es solo un eslabón de las múltiples actividades que deben realizarse. La presente obra se refiere a la actividad que debe hacerse en equipo, padres, maestros, terapeutas y, desde luego, los adolescentes. Grandes investigadores han realizado un excelente trabajo en estas áreas. Yo te propuse solo unas técnicas. Personalmente, admiro a cada uno de estos investigadores que han aportado algo para acercarnos a estos chicos. En base a lo anterior, quiero concluir. Primero, el establecer el problema del trastorno de atención como algo que puede superarse. Es importante la actitud ante el adolescente con TDA, estar dispuestos a promover el ambiente adecuado para el desarrollo de habilidades y realmente aplicarnos en el proyecto. Segundo, padres, maestros, terapeutas y adolescentes deben formar un equipo de trabajo íntegro que permita llegar a un fin común. De lo contrario, encontraremos que solo los terapeutas conocen la manera de promover un mejor desempeño. Tercero, cada terapia alternativa propuesta reúne características fundamentales necesarias para promover un mejor desarrollo de nuestros jóvenes. Entenderlas, comprenderlas y aplicarlas es un reto. Cuarto, un gran número de padres se muestran desesperados con la situación que impera en sus hogares respecto a estos jóvenes y sus respuestas. Mientras más nos familiaricemos con estos rasgos y su manera de tratarlos, mejores resultados tendremos. Quinto, definitivamente cada herramienta expuesta corresponde a una alternativa entre múltiples alternativas que tenemos. No hay una sola terapia. Es todo lo que puedas hacer creativamente para acercarte a ese adolescente y ayudarlo a confiar más en sí mismo. Sexto, el presente trabajo es solamente una opción. Cuando tú lo apliques y mejores la comunicación con estos jóvenes, mejorará la convivencia. Con TDA o sin TDA, el resultado es el mismo. Solo busca la cercanía. Deja de juzgar y crea puentes.